Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y en este video vamos a hablar sobre los malos hábitos de lectura. Y con malos hábitos de lectura me refiero a los hábitos que bloquean la capacidad de comprensión crítica de los textos. Y en este video vamos a hablar de esos malos hábitos de una forma bien explicada para que no cometas estos errores, o si sientes que estás leyendo algo y estás cayendo en alguno de estos, seas consciente de lo que estás haciendo y intentes evitarlo. Incluso este video es para que tomes una conciencia y mejores, y también porque hay una preocupación en los maestros en que dicen que los jóvenes no leen, o si leen realmente lo hacen mal. Hay dos factores que inciden en los malos hábitos de lectura. El primero se refiere a los factores externos. Por ejemplo, podemos hablar del material, que tengas un libro, y que a mí en lo personal no me gusta cuando un libro está muy rayado o subrayado o tiene muchas cosas que no son propiamente del libro. Puede que haya alguna anotación o algo muy leve con lápiz, eso es pasable, pero que esté rayado por todo lado o que esté pintorreteado, bueno, lo que sea que afecte mucho al libro, esas cosas siento que pueden desconcentrar mucho al lector. Por lo tanto, a mí en lo personal, si voy a la biblioteca, prefiero elegir un libro que no esté rayado. También es importante dentro de estos factores externos a tener en cuenta es que el libro o el material no esté borroso, esté en buenas condiciones. También dentro de los factores externos que tengas una buena iluminación para leer, una buena postura, que no leas acostado. Bueno, son varios factores externos, así que son importantes para tenerlos en cuenta, porque así mismo va a ser tu rendimiento a la hora de leer y va a mejorar notablemente tus hábitos y tu ritmo. Y el segundo factor es la disposición interna, es cómo te sientes tú y cómo lees a la hora de tomar un libro o un documento. El primer mal hábito de lectura es la lectura fragmentada. Es cuando tú tomas un texto, puedes leerlo de un libro, un documento, o puedes leer, por ejemplo, desde tu celular, desde donde tú quieras, pero lees por bloques. Al leer por bloques te estás perdiendo información importante o estás desechando información. Lo que pasa con esta lectura es que vas cogiendo fragmentos de esta misma y vas intuyendo lo que el autor o lo que tu profesor incluso quiere preguntar. Esta es una mala práctica. Este tipo de lectura hace que no profundices en el tema y que a la hora de comprenderlo tengas muchas imprecisiones. El segundo mal hábito de lectura tiene que ver con la lectura técnica. La lectura técnica es leer de manera literal un texto y no ser activamente participativo con el texto. No es suficiente extraer la información y quedarnos con lo que el texto dice, sino que realmente hay que entrar a participar con el texto y a decodificar esa información que el autor quiere expresar. La tercera es una lectura descontextualizada. Es cuando ni siquiera se toman en cuenta los factores socioculturales del texto que está escrito. Es importante que a la hora de leer un texto seas consciente de los diferentes matices, enfoques o perspectivas desde donde se puede analizar una realidad. Por lo tanto, al tener una lectura descontextualizada, se desconoce el texto y por lo tanto pasa desapercibido y no se puede juzgar. El cuarto es una lectura mecánica. Es cuando simplemente lees, vas pasando los ojos por el texto, pero no vas entendiendo realmente nada. Simplemente lees por leer. La quinta es una lectura obligada y suele pasar mucho en los textos de colegio o en los textos de universidad. Cuando no es suficiente llamativo para el estudiante, cuando no es suficientemente atractivo, realmente se pierde mucho el interés. Que el profesor diga, tomen, cojan esto y léanlo, a lo mejor no es una buena forma de incentivar a la lectura. Por lo tanto, cuando es una lectura obligada, pasa un poco como la lectura anterior, que se lee por leer, pero no se profundiza en el tema y tampoco se aprende. La sexta es una lectura sin presaberes. Y pasa muchísimo en la universidad cuando te mandan a leer conceptos, cuando te mandan a leer cosas teóricas, necesitas realmente averiguar esas cosas para entender qué es lo que viene después. Y yo sé que puede ser un poco teórico, pero realmente es muy necesario para que puedas tener todas esas bases y puedas tener un mejor conocimiento.
Y la séptima es una lectura pasiva, es una lectura sin interés, es una lectura donde no se cuestiona nada, donde el texto se pasa desapercibido, donde ni siquiera se averigua si realmente lo que está diciendo el autor es verdad o es mentira, no se investiga cuál fue la fuente, es muy desinteresada, realmente es un muy mal hábito de lectura. Mientras tanto, Bueno, ¿a qué va todo esto y cómo se puede mejorar? Aquí en este video no estamos hablando incluso de las distracciones externas, que eso también puede ser un factor, como, bueno, hablamos un poco al principio, pero también otros factores pueden ser el ruido, las notificaciones de un celular, que alguien te hable, música, bueno, existen varios factores, pero por cómo ir mejorando todo esto y cómo tener un mejor hábito de lectura, cómo puedes aprender muchas más cosas a través de la lectura. Y quiero hablar un poco sobre la lectura crítica, porque un lector crítico no es tener un texto y criticarlo, juzgarlo, estar de acuerdo. No se trata tanto de eso. Un lector crítico lo que interpreta realmente esta palabra es qué puedes sacar de la lectura para llevarlo a la práctica. O cómo interpretas tú la lectura en tu beneficio y cómo la pones tú en tus palabras. Cuando un profesor dice explique lo que leyó, quiere decir que lo pongas en tus palabras, no que repitas lo que ya está diciendo el autor, sino que lo interiorices, lo asocies quizás a alguna de tus experiencias o lo asocies a alguna otra cosa y lo expliques con tus palabras, es decir, cómo te quedó ese conocimiento a ti. Y para que vayas aplicando esto y puedas tener muchas más herramientas a la hora de leer, voy a darte los siguientes tips. Estas son algunas de las competencias de la lectura crítica que te pueden servir. Es importante valorar la procedencia del texto, interrogar al texto, relaciona los saberes previos, contextualiza el texto, diferencia entre hechos y opiniones, considera la posición del autor, determina controversias, identifica falacias, establece relaciones intertextuales, reconoce las analogías y asume una postura crítica. Eso ha sido todo, espero que no caigas en los malos hábitos de lectura y que aproveches la lectura en su máximo esplendor. Por este lado de aquí voy a dejarte un video de cómo puedes ser un lector crítico, realmente va a ser tus primeros pinitos y te va a ayudar. Y por este otro lado voy a dejarte un video que YouTube tiene para ti. Nos vemos en el próximo video.